Te mintieron sobre la curación alternativa. Te vendieron la idea de que existe un atajo para el dolor, un camino de agujas o posturas exóticas que te devolvería la paz. Has buscado alivio por años, con dolores de cabeza, migrañas o esa fatiga crónica que ningún médico occidental pudo diagnosticar. Y como millones, recurriste a una de las terapias más populares del mundo, la acupuntura. Sentiste un pequeño alivio, tal vez, o quizás nada en absoluto. Pero lo que nunca te dijeron es que, en la búsqueda de la sanidad, podrías haber abierto la puerta más peligrosa de tu vida. Imagina esto, años después de tu última sesión, el dolor regresa. Pero es un dolor que desafía la lógica, que no aparece en ninguna resonancia, que ningún análisis de sangre puede explicar. Tienes la sensación de que no estás lidiando con un desequilibrio físico, sino con algo que viene de un lugar más profundo, más oscuro. ¿Es posible que esa práctica que la sociedad aceptó y que incluso tu médico te recomendó, sea en realidad un punto de contacto con fuerzas que no entiendes? ¿Y por qué la comunidad médica ignora sistemáticamente esta posibilidad, aun cuando la evidencia de lo inexplicable se acumula? La verdad es que tu sufrimiento persistente podría no ser una deficiencia de vitaminas o un problema genético. Podría ser la consecuencia no intencionada de un acto que consideraste inofensivo. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de la explicación médica detrás de tu dolor o tu lucha espiritual, no estás solo. Esa sensación es real, y hoy vamos a darle un nombre y un rostro. El concepto de puerta de legalidad es la llave que explica cómo ciertas prácticas, como la acupuntura, pueden abrir brechas espirituales con consecuencias devastadoras. Hoy vamos a exponer la verdad detrás de las agujas, la bendición oculta que las consagra y el caso real de un hombre que sufrió años de dolor inexplicable hasta que esta puerta fue cerrada. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Comencemos por el punto de partida. ¿Por qué millones confían en la acupuntura? Es simple. Se presenta como una técnica milenaria, un equilibrio entre el yin y el yang, una forma de manipular el flujo de energía vital, el chi o yi, a través de los meridianos del cuerpo. La ciencia occidental, si bien cautelosa, la tolera como medicina complementaria, a veces justificándola con el efecto placebo o la estimulación de endorfinas. Pero esto es solo la superficie. Es la versión simplificada y descafeinada que te venden para que no preguntes demasiado. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Vas a una clínica, un terapeuta te inserta agujas finísimas en puntos específicos y te relajas. Parece inofensivo, incluso meditativo. La palabra clave aquí es inofensivo. Sin embargo, en el contexto de la guerra espiritual, lo inofensivo puede ser la máscara más peligrosa. Aquí es donde entra el concepto de puerta de legalidad. Una puerta de legalidad es, fundamentalmente, una brecha o un derecho legal que tú, por ignorancia o por pecado, concedes al reino de las tinieblas para que actúe en tu vida. Piensa en un contrato. Si firmas un contrato de alquiler sin leer la letra pequeña, y ese contrato le da al dueño el derecho de entrar a tu casa a ciertas horas, él tiene la legalidad para hacerlo, por mucho que te moleste. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Cuando buscas soluciones fuera del ámbito que honra al Creador, cuando adoptas prácticas que tienen raíces en la adoración a otros dioses o espíritus, por muy científicas que las hayan rebautizado, estás, sin saberlo, dando acceso. La ignorancia, como dice el proverbio, puede destruir a las personas. La acupuntura, por ejemplo, no es solo un pinchazo para liberar endorfinas. Su fundamento es la filosofía oriental que adora a deidades, espíritus y fuerzas que son, a los ojos de la fe, demonios. El problema no son las agujas, el problema es el poder y la bendición que se les ha conferido. Imagina que estas agujas, antes de tocar tu piel, han sido consagradas en rituales a demonios orientales por monjes o líderes espirituales. La aguja, en sí misma, se convierte en un objeto dedicado, un canal. Al entrar en tu cuerpo, no solo estimula un nervio, sino que, en el plano espiritual, está validando la consagración. Está creando una línea directa, una puerta, que le da a un espíritu de aflicción o al demonio del dolor el derecho legal de entrar y actuar en ese meridiano, en ese punto exacto.
El error fatal que se comete aquí es creer que solo la intención cuenta. Mucha gente dice, yo solo fui por salud, no para adorar. Pero, en el plano legal espiritual, la intención del que ofrece la herramienta es la que prevalece, especialmente cuando la herramienta está consagrada a un poder ajeno. Por eso, entender el concepto de puerta de legalidad te mueve de la ingenuidad a la responsabilidad. Es el primer paso para luchar eficazmente, saber qué puerta abriste. Espera, porque la historia del hombre que sufrió 3 años de dolor inexplicable te mostrará cuán real es este concepto. Déjame mostrarte algo asombroso, la evidencia más impactante de este concepto, conocido como el caso John. John era un hombre que, 3 años después de un tratamiento de acupuntura, comenzó a sufrir de un dolor agudo y punzante en el pecho, un dolor tan intenso que parecía un ataque al corazón inminente. Fue un paciente exhaustivo. Visitó a los mejores cardiólogos, se sometió a todas las pruebas posibles, electrocardiogramas, resonancias magnéticas, tomografías, incluso el temido cateterismo. ¿El resultado? Absolutamente nada. El hombre estaba sufriendo, su calidad de vida estaba destruida, pero, a los ojos de la medicina, estaba perfectamente sano. Aquí es donde la credencial de la doctora Rebecca Brown se vuelve crucial. Ella, como médica, estaba familiarizada con la frustración de estos casos sin diagnóstico, lo que en el libro se llaman enfermedades demoníacas. Estas son aflicciones graves donde un demonio manipula el cuerpo, causando dolor extremo, cáncer o enfermedades, pero sin dejar una huella orgánica clara que la medicina pueda detectar. El dolor es real, la causa es sobrenatural. El problema que enfrentamos aquí es la arrogancia de la ciencia. Cuando el diagnóstico se escapa de los límites de la máquina, se etiqueta como psicosomático o inexplicable. Pero para un guerrero espiritual, un diagnóstico limpio en un paciente con dolor agonizante es una bandera roja. El problema no es la carne, es el espíritu. Cuando la doctora Brown comenzó a investigar el pasado de John, buscando la puerta de legalidad, el elemento clave surgió. 3 años antes, John se había sometido a la acupuntura para tratar una lesión. El terapeuta de acupuntura no era un satanista, John solo buscaba alivio. Pero la herramienta, la aguja, ya había sido consagrada a un poder ajeno, abriendo la puerta al demonio del dolor y la enfermedad. Una vez que ese derecho legal fue concedido, el demonio no necesitaba una causa física, simplemente infligía el dolor y la aflicción como parte de su contrato de legalidad. ¿Te das cuenta de la complejidad? No se trata de un simple ataque al azar, sino de un acto con fundamento legal en el ámbito espiritual. Este caso, y otros como el de Bob, un sacerdote superior que adoleció repentinamente de fiebres y dolores sin diagnóstico, demuestran que el dolor no tiene por qué ser material. Puede ser una manifestación física de un problema espiritual. El error común que la mayoría comete es precisamente atribuir todas las enfermedades a causas físicas, dejando al adversario libre para usar su arma más efectiva, la aflicción inexplicable. El siguiente paso en la historia de John no fue un medicamento, fue una batalla de paciencia y fe que duró más de 1 año. Te mostraré ahora la clave de la intercesión persistente que finalmente cerró la puerta y trajo la sanidad. Aquí viene lo realmente interesante, en el concepto de liberación espiritual, la expulsión es la parte fácil, pero solo funciona si se cumple una regla fundamental. Debes cerrar la puerta de legalidad antes de intentar expulsar al demonio. Imagina tu vida como una casa con una puerta abierta al reino espiritual. Si simplemente gritas al demonio que se vaya, él se va un momento, pero como la puerta sigue abierta, el contrato de legalidad sigue activo, él tiene el derecho de regresar. La situación, de hecho, puede empeorar, como lo dice el concepto, la última condición es peor que la primera. La liberación sin el cierre de la puerta es un fracaso garantizado. En el caso de John, la doctora Brown identificó la acupuntura como la puerta. Pero John, como muchos, era un cético que no entendía de qué estaba hablando. ¿Qué haces cuando el afligido no coopera o, en este caso, ni siquiera sabe que está en una batalla? La respuesta es intercesión persistente. La doctora Brown no se rindió. Por más de 1 año, ella se dedicó a orar y ayunar por la liberación de John. Esta es una lección profunda. El poder de la intercesión rompe la barrera del escepticismo o la ignorancia del otro.
Ella estaba luchando en el plano espiritual hasta que el derecho legal se agotara o fuera anulado por una autoridad superior. La clave del éxito fue doble. Primero, identificación precisa, saber exactamente que la puerta era la acupuntura y no otra cosa. Segundo, autoridad legal, usar la autoridad de Jesús para pedir al Padre que anulara el contrato espiritual abierto por el acto de la acupuntura. Después de un año de esta batalla silenciosa y persistente, un día John simplemente se sintió mejor. El demonio del dolor fue expulsado porque, a través de la intercesión, la puerta de legalidad que le daba derecho a estar allí se cerró. La sanidad no fue un evento médico, fue un evento de liberación espiritual. La persistencia en la intercesión demostró la verdad. La vida de fe no es solo un evento de una vez, es una guerra diaria que exige consistencia y resistencia. Yo también pensé que la liberación era un evento de un solo momento, un grito de autoridad y listo. Pero la realidad es que es un proceso legal y moral. Primero, la confesión de los pecados, la renuncia y el perdón para anular el derecho. Luego, la expulsión. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El concepto de la acupuntura como puerta de legalidad es solo la punta del iceberg de las infiltraciones en el mundo occidental. Una vez que entiendes la lógica del adversario, ves que el patrón se repite en innumerables prácticas que la sociedad ha normalizado bajo el paraguas de bienestar o cultura. El adversario es astuto. Él no te pide que vayas a un altar satánico, te pide que hagas yoga para relajarte, te invita a la meditación de vaciamiento mental para reducir el estrés, o te anima a escuchar ciertas músicas para conectarte con tus emociones. Todas estas son variaciones del mismo concepto, un canal para un poder que no es el creador. Fíjate en estos 3 ejemplos de puertas que se abren constantemente. Primero, yoga y vaciamiento mental. El yoga no es solo estiramiento. Las posturas, las asanas, son, en su origen, formas de adoración a los demonios orientales. Pero incluso si lo practicas solo como ejercicio, la meditación pasiva que lo acompaña es la clave del peligro. La Escritura nos ordena controlar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia. Vaciar la mente, el principio de la meditación oriental, es una invitación para que otro tome el control, abriendo una puerta directa a la opresión. La pereza mental, ese espacio vacío, es el caldo de cultivo del adversario. Segundo, objetos familiares y herencias. ¿Tienes en tu casa un amuleto de un viaje a Asia? ¿Un regalo de un familiar que practicaba el ocultismo? ¿Algún libro de astrología, juegos de rol o discos de música rock consagrada? Estos objetos pueden ser objetos dedicados. Funcionan como anclas que mantienen activa la legalidad del demonio, incluso si tú ya has renunciado al acto. El concepto es que lo que está dedicado al reino de las tinieblas debe ser destruido, no simplemente guardado en un cajón. Tercero, rebeldía e inmoralidad. Más allá de las prácticas ocultas, las puertas se abren por la falta de perdón, la rebeldía y el orgullo. El orgullo de Elaine, la co-narradora, que se negaba a arrodillarse, era la última puerta de legalidad que impedía su liberación total. La rebeldía contra la autoridad delegada se compara con el pecado de hechicería. Estas no son solo fallas morales, son fallas legales que le dan al adversario un punto de apoyo en tu vida. El adversario usa la ignorancia y la indulgencia cultural para colarse. Por eso, el primer paso para la liberación es la autoinvestigación exhaustiva. ¿Qué prácticas o qué objetos he introducido en mi vida que tienen una raíz o una consagración ajena? Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle, incluyendo la oración modelo para cerrar estas puertas. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Una vez que has identificado la puerta, la acción debe ser inmediata y total. En el plano espiritual, no hay negociación. El método de cierre de estas puertas de legalidad, especialmente aquellas abiertas por prácticas ocultas como la acupuntura, el yoga o los objetos dedicados, se basa en 2 principios fundamentales: la renuncia verbal y la destrucción física. El ritual de cierre de la puerta tiene 5 pasos. Primer paso: identificación y confesión. Identifica el acto específico,
Por ejemplo, la sesión de acupuntura, la práctica de yoga, el amuleto. Confiesa esto como pecado de ignorancia o rebeldía y pide el perdón total. Segundo paso, renuncia verbal de la legalidad. Este es el paso crucial. En voz alta, te diriges a Satanás y a cualquier poder que haya reclamado un derecho. Satanás, en el nombre de Jesús, renuncio a todo derecho y legalidad que te di por medio de la práctica de la acupuntura, la cual reconozco como consagración a demonios. Yo corto ese contrato. El derecho que te fue dado ha terminado. Tercer paso, destrucción del objeto. Si hay un objeto asociado, la aguja o la colchoneta de yoga no estarán, pero si un libro de astrología, un disco de rock consagrado o un objeto familiar debe ser destruido. No lo vendas ni lo regales, quemarlo o triturarlo es un acto legal de anulación. Entrégalo al fuego como un acto de renuncia total. Cuarto paso, sello con la sangre. Pide que la sangre de Jesús limpie el lugar de la legalidad abierta y selle el espíritu de la persona. Esto es para evitar que el espíritu humano sea usado por los brujos. Quinto paso, unción y consagración del espacio. Finalmente, consagra tu casa con aceite, ungiendo puertas y ventanas, declarando que tu espacio es tierra santa consagrada al Señor. La liberación no es solo sobre lo que sale, sino sobre lo que se queda. Una vez que el demonio del dolor es expulsado y la puerta de la acupuntura está cerrada, debes llenar el vacío con la presencia de Dios, la palabra y el discipulado. Como advierte el concepto, sin esta fase de llenado, el demonio regresa con 7 peores. La historia de John demuestra la autoridad delegada. Jesús ya venció en la cruz y te dio la autoridad para pisotear todo el poder del enemigo. No fue la doctora Brown quien sanó a John, fue su autoridad persistente en el nombre de Jesús, enfocada en anular la legalidad abierta por un simple acto de acupuntura, una práctica que la mayoría del mundo aún considera inofensiva. Ahora ves el mundo de las terapias alternativas con una nueva perspectiva. La salud no es solo un asunto físico o energético, es una batalla legal en el ámbito espiritual. Ahora ves la acupuntura, el yoga o cualquier práctica de vaciamiento mental de una manera completamente diferente. Te mintieron sobre lo inofensivo. El concepto de puerta de legalidad revela que tu dolor sin diagnóstico puede ser la manifestación física de un derecho legal que el adversario obtuvo por ignorancia. El sufrimiento de John y la persistencia de su intercesora prueban que el problema no es la aguja, sino la consagración que ella lleva. A partir de hoy, cuando enfrentes un dolor que ningún médico puede explicar, no aceptes el diagnóstico de misterioso o psicosomático. Investiga tu pasado en busca de la puerta, ocultismo, sexo ilícito, rebeldía. Luego, toma acción, renuncia y destruye. Verás el dolor retirarse al anular el derecho legal que lo sostenía. La verdadera fe es la afirmación, hice el compromiso, asumí el contrato y voy a cumplir mi parte en él. Tu parte es cerrar las puertas. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman tu perspectiva de la batalla espiritual. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo Satanás usa el ego para derrotarte, la ley de la crucifixión diaria. Nos vemos allí.